Muy bien, pues ya son las 6 de la tarde, así que vamos a ponernos muy serios y vamos a iniciar con nuestro protocolo de la hora NEA. Pidiéndole a todos nuestros asistentes que desactiven sus cámaras, apaguen sus micrófonos. Nos vamos a quedar en escena solamente Mitzi Vargas y José Pablo Camarena. Como ustedes saben, estamos grabando esta sesión, la subimos a nuestro canal de YouTube para que quede para consulta y para que la podamos compartir el contenido de esta hora NEA con nuestros amigos y socios y pues toda persona interesada en el tema. Hoy, 11 de noviembre del 2020, siendo las 18:02. Iniciamos. Quiero agradecer la presencia de los miembros de FENG, organización financiera, que nos acompañan a través de algunos miembros, del piso 51 a través de la participación de algunos de sus miembros, del despacho Noricumbo and Partners, que fielmente nos acompaña semana a semana en nuestro programa, de la revista Mundo Ejecutivo, que pues por la intervención de Armando Noricumbo pudimos establecer este convenio para participar y pues compartir el contenido de la hora NEA. Y también del COMSE, que se une recientemente a este evento, y pues vemos con alegría que siempre hay participación de alguno de sus miembros. Hoy es un día diferente, es un día especial porque no necesariamente vamos a hablar de finanzas, ni de economía, ni de todas esas cosas que hablan la gente grande. Hoy vamos a hablar de lo cotidiano, de lo que todo mexicano debería de saber está aconteciendo ahí afuera, más allá de lo que nuestra vista nos permite ver, más allá de esas calles en donde a veces no queremos meternos porque decimos que no son nuestros rumbos o son rumbos peligrosos, pero que representan una gran parte y una tremenda mayoría del sentir del pueblo mexicano y que a través de un enfoque, diría yo, de carácter antropológico, sociológico tal vez, eh, pues debemos saber qué está pasando. Y eso me permite introducir a nuestros distinguidos y jóvenes invitados. Ellos son Mitzi Vargas Ruiz, ahora te voy a presentar. Tengo aquí una mini semblanza que me enviaste, que para lo curioso que yo estoy, me encantaría entender más, pero así la vamos a dejar. Y lo mismo tú, José Pablo Camarena. Me encanta entender qué hay detrás de esos rostros llenos de energía, ¿no? Y de compromiso por México. Y ahora lo compartimos con nuestra audiencia. Pero quiero hablar un poquitín de Bitácora Social. Bitácora Social es el nombre del despacho al que ustedes pertenecen. ¿Estoy en lo correcto, Pablo? Así es, Ok, Jesús. tú sí puedes prender tu micrófono. Y este despacho, en una frase corta, ¿a qué se dedica? A entender a las personas en sus cotidianidades para expresar sus realidades. Eso suena hasta disruptivo. Y por eso pienso que esta tarde va a ser completamente diferente. Espero que no se hayan golpeado porque se cayó mi celular. Nada más sentimos un movimiento ahí Si les telúrico. dolió la caída, pues, así es lo cotidiano. Esto es lo cotidiano. ¿Y quiénes contratan los servicios de Bitácora Social normalmente?
Normalmente hay un perfil de clientes que nos buscan mucho por las cuestiones de fenomenología social, que son las empresas de consumos, sobre todo de bienes y servicios. ¿Por qué? Porque además de que son los que están naturalmente más cerca de estas cuestiones de la comunicación, del marketing, de la publicidad, de la prueba de ciertos productos y demás, son los que también al mismo tiempo les interesa tener un conocimiento más profundo sobre lo que ahorita podríamos llamar los consumidores, ¿no? En antropología, más que hablar de consumidores, hablamos de personas, de contextos, de conductas, incluso la palabra consumidores nosotros la ponemos hasta el final de la línea de análisis porque nos gusta más entender a las personas, pero también hemos tenido oportunidad de trabajar, por ejemplo, con política pública, con diferentes secretarías de Estado, desde la Secretaría de Salud, Secretaría de Hacienda, con algunos partidos políticos, sobre todo para entender fenomenología social que tiene que ver con percepción de educación, de salud, de seguridad y todo ello. Y también muy importante a pesar de que no son el mayor volumen de estas empresas o emprendedores que nos contratan, trabajamos mucho también con organizaciones de la sociedad civil para entender no solo el impacto y hacer como una especie de revisión sociocultural del impacto de sus emprendedurismos o de sus actividades, sino también para entender a sus grupos meta, ¿no? A los grupos objetivos que ellos tienen definidos a partir de sus estrategias. Y después de eso también podemos trabajar, por ejemplo, con personas físicas que nos ha tocado trabajar incluso con algunas personas de la vida pública que quieren posicionarse a través de ciertos discursos, en redes sociales, con ciertos mensajes. Entonces, digamos que la antropología en ese sentido es extremadamente noble porque usando bien la herramienta y la metodología es tan flexible que te permite entender muchas cosas siempre y cuando pongas en el centro a las personas, a sus contextos y a sus propias motivaciones. Lo cual se nos olvida la gran mayoría de las veces, porque son otros los intereses que se anteponen, ¿no? Cuando quieres alcanzar un objetivo. Y yo creo que de ahí deriva la importancia de lo que vamos a platicar el día de hoy. Les confieso que cuando cumplí mis 60 años, hace 2 años, hice mi propia reflexión de vida y tuve que reconocer que me hacían falta algunos pedazos de conocimiento. Uno de esos pedazos es el antropológico, otro es el sociológico y otro es el filosófico. Entonces, al igual que Rodrigo, estas oportunidades me emocionan porque vienen a llenar esos espacios vacíos pues, por motivos de mi profesión y de que nunca me condujeron por el camino de estos tres elementos, ¿sí? Pues hoy se presentan como una verdadera necesidad. Pero bueno, permítanme presentarles. Mitzi Vargas Ruiz. Tú eres licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM, con una especialidad en publicidad. Te confieso que al leer tu semblanza y la de José Pablo, buscaba yo la palabra antropológica en términos de formación, pero ninguno de los dos es antropólogo como tal. Entonces, supongo que se han venido formando en el tema. ¿Estoy en lo correcto, Mitzi? Sí, totalmente. Yo, a pesar de tener muchos intereses personales sobre el conocimiento de la vida cotidiana, no me formé profesionalmente en la antropología y fue aquí en Bitácora Social en donde se ha ido desarrollando esa antenita antropológica que me permite pues entrar justo como decía Pablo, ¿no? A diferentes temas, con diferentes clientes, con diferentes tipos de personas. Excelente. Tú eres líder de proyectos de investigación social en temas como la alimentación en México, en Latinoamérica, de religión, de guadalupanismo en México, eso debe estar interesantísimo. De consumo de bebidas alcohólicas en menores de edad y antropología financiera. Ese es otro tema que así de entrada pienso que es un tema de origen, ¿no? Si no se enseña en casa a ahorrar y a seguir estos principios y valores relacionados con las finanzas, pues eso puede llevar a un país siempre estar ahí por los niveles de la bancarrota, ¿eh? También gestionaste la apertura de oficinas de Bitácora Social en el Cono Sur, en Santiago de Chile. Por ahí está César Barrios, ¿eh? Guarda ese nombre. Okay. César es chileno y es un tipazo.
y tienen que platicar. ¿Sí? Yo estuve viviendo el... Y ama a su tierra allá. Bueno, porque además creo que pueden surgir tremendas oportunidades. Ahí Súper. realizaste asesorías para la Secretaría de Comunicación e Industrias de Consumo. Eres consultora y asesora de estrategias de comunicación para el Museo Modo. ¿Qué museo es ese? Disculpa mi ignorancia. No es ignorancia, es el Museo del Objeto del Objeto. Está ubicado en la colonia Roma y ese fue justo uno de los primeros proyectos de los que estuve a cargo en Bitácora Social, de mis favoritos, y por eso lo pongo en mi semblanza, porque es un museo que se encarga de traer otra vez a la vida a objetos del pasado y nos cuenta historias a partir de esos objetos. Entonces es un museo que vale mucho la pena visitar porque cuenta la historia de la Ciudad de México y de otros lugares de la República a partir de puros objetos, ¿no? Entonces, fue un trabajo bien interesante ser consultor en ese museo porque apelaba mucho a la cotidianidad, ¿no? Entonces, fue bien interesante. Qué padre. Cotidianidad. Qué padre palabra, ¿eh? Hay que incluirla en el vocabulario. Y también en Papalote, Museo del Niño, ¿tuviste oportunidad de trabajar con Marinela, directito con ella? No, ya estamos en la parte con Lolita Beistegui y es también uno de los proyectos que he llevado desde que llegué aquí en Bitácora, trabajar directo con Papalote. Bien. Además, eres especialista en significados socioculturales del espacio público y códigos de comunicación. Órale, ¿qué es eso? Sí, esa ya es más interés personal y fue así como tú dices que tuviste estas tres patitas, antropología, sociología y filosofía, mi patita es la arquitectura y el urbanismo. Entonces ese fue más bien ya interés personal de cómo mezclar la comunicación con estas dos áreas del urbanismo, el espacio público, la arquitectura y empezar a entender cómo pues al final del día el espacio también comunica y el espacio cuenta la historia y del espacio se apropian las personas en la vida cotidiana y por eso existe un Palacio de Bellas Artes que tiene ciertos significados, pero también una torre latina si nos vamos aquí a la Ciudad de México. Entonces, es como mi proyecto personal de juntar estas dos esferas de mi formación profesional, pero también de mis intereses. Qué bueno. Gracias, Mitzi. Le No. corresponde el turno a José Pablo Camarena Sánchez. Tú eres licenciado en Mercadotecnia por el TEC de Monterrey. Entonces tienes la esencia del emprendedor y del empresario y del líder y todas esas cosas. Pero además eres licenciado en Lengua y Literaturas Hispánicas por la UNAM. Entonces ahí se te quitó todo eso del TEC, ¿sí? Te volviste ser humano normal. Exacto. Y yo creo que por eso estás. Has gestionado proyectos e investigaciones sobre fenomenología social en México, en Centroamérica, en Colombia y en Chile, en torno a temas como la juventud, la antropología financiera, identidad, salud, alimentación, etcétera, etcétera. Eres un consultor antropológico para partidos políticos y gobiernos locales en México y en Chile. Eres un experto en lingüística aplicada, semiótica y comunicación estratégica. Dame en 4 o 5 palabras una definición de semiótica para que me saques de la duda. Perfecto. Es el estudio de los signos y los símbolos aterrizados a conceptos tangibles. ¿Te quedaste en la misma, Jesús? Como 2 palabras, pero está bien. No, está bien. El estudio de los signos y los símbolos visuales. Ya. Y su significado, su interpretación, supongo, ¿no? Cómo los percibe la gente en sus diferentes contextos. Exactamente. Fuiste profesor de investigación en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Esos son actos de heroísmo verdaderos, estar como docente en la UNAM. Y fue pura vocación. Consultor de la Academia, una vocación, claro, y consultor de la Academia Mexicana de la Lengua.
Y además has escrito por ahí varios libros de cuentos, un día platicamos de eso, va a estar divertidísimo, y de monólogos teatrales. Por cierto, en épocas de COVID-19, el tema de los monólogos teatrales funcionan muy bien de manera digital, ¿eh? Ya me eché 2, no sabes qué buena onda y qué buen negocio, ¿eh? Porque ahí sí te preocupas un poco de convivir con los otros actores, ¿no? Estás solito ahí en el monólogo. Bien, les quiero dar su espacio. Tienen una presentación para nosotros, maravilloso, sobre este tema, la covidianidad de las familias mexicanas. Yo estoy seguro que todos nuestros asistentes a esta hora van a salir con una idea diferente de qué es lo que está pasando en México. Y la esperanza que yo tengo es que esto nos dé un sentido de responsabilidad y de madurez diferente para que juntos nos preparemos para esta nueva normalidad, si no es que ya la estamos viviendo, ¿eh? Si no es que ya estamos viviendo esa nueva normalidad. Les entrego el micrófono, están en casa y yo desaparezco en este instante. Bienvenidos. Muchísimas gracias, Jesús. Muchísimas gracias a todos los que se conectan a la Oranea. Nosotros ya estábamos muy emocionados por participar en este foro, que ya tiene un tiempo que lo habíamos puesto en nuestras agendas, entonces que por fin suceda, pues nos emociona mucho. Voy a llevar yo la voz cantante de la presentación y Pablo, en el momento en el que quieras participar, pues ya sabes, ¿no? Solo abres tu micrófono. Justo esta presentación un poco que me sirva a manera de presentar a Bitácora Social, aunque ya hablamos un poco de lo que hacemos aquí, pero pues son 10 años de conocer a la gente, a las personas y a la cotidianidad en la que viven todos los días, ¿no? O sea, coincido con Jesús de que cotidianidad es una palabra que hay que integrar en nuestro vocabulario para poder tener muchísimo más sensibilidad sobre las cosas que suceden alrededor de nosotros. Justo en estos 10 años hemos entendido muchísimos fenómenos sociales desde esta parte, desde conocer a las personas, desde entender la forma de vida que tienen. Y pues llega el coronavirus a México y evidentemente era un tema que desde la parte social, desde la parte antropológica y desde lo curiosos que somos en Bitácora Social no podíamos dejar pasar, y sabíamos que era un tema delicado, era un tema que no es tan bueno, pero si lo ponemos en términos de entender fenómenos sociales, pues era uno de los grandes fenómenos de los que no habían pasado en mucho tiempo, ¿no? Entonces nos pusimos estos lentes antropológicos, nos pusimos a orientar el interés que tenemos en Bitácora para entender la vida cotidiana, y de eso resultó este seminario. Este seminario se acompaña con una página de internet que inauguramos durante la cuarentena que se llama Repliegue, que van a poder tener acceso en un momento. Les dejamos el link aquí en la conversación. Y en esta página hacíamos una entrega, más bien 2 entregas semanales, en donde íbamos reportando absolutamente todo lo que sucedía en la casa de las familias mexicanas. Desde si estaban cocinando más o menos, desde si les daba miedo el virus, hasta ya estrategias económicas, estrategias de ahorro que pudimos observar en la vida cotidiana. Cuando llega o cuando empieza a finalizar, lo pondré entre unas comillas gigantes, la cuarentena, se empezó a hacer viral o se empezó a hablar de esta nueva normalidad, y justo fue algo que a nosotros no nos gustó tanto el concepto y por eso decidimos apropiarlo y llamarlo covidianidad, ¿no? Porque apelando otra vez al uso y a la importancia del uso de la palabra de cotidianidad, pensamos que era un juego de palabras interesantes en donde si salimos a la calle, muchos de los argumentos alrededor de este fenómeno es que hay que aprender a vivir con el COVID, ¿no? Entonces, esto explicaba muy bien la manera de entenderlo. Este seguimiento tuvo un cliente en específico que fue Banco Azteca, que es uno de los clientes con los que más trabajamos y con los que más hacemos un análisis profundo sobre la clase media mexicana, y voy a permitirme darme un paréntesis para explicarles cómo Bitácora Social ve esta clase media mexicana. Más allá del ingreso, nosotros pensamos que el valor cultural, que el tipo de actitudes, que el tipo de temperamento
puede detonar muchísimas más motivaciones o acciones de consumo, no sé, de acción al voto en cuestiones políticas o de pensamiento o de subirte a una ideología. O sea, el temperamento y la identidad nos puede dar un poco más de información alrededor del mexicano. Entonces, partiendo por esa premisa, es que Bitácora Social le agrega una C a lo socioeconómico y le agrega la parte cultural. Y a partir de esta clasificación socioeconómica y cultural, nosotros entendemos a la clase media en tres franjas, que es la clase media alta, la clase media típica y la clase media baja. Y también tenemos un seminario completo que explica toda esta información, que también cuando quieran se los podemos compartir. En esta segmentación fue en la clase media baja en la que nosotros nos centramos, porque además de ser el público objetivo de Banco Azteca, que fue el primer cliente que nos pidió hacer toda esta investigación, pues también es un gran porcentaje de la población mexicana, ¿no? La clase media baja ocupa el porcentaje mayor de todo este rubro de la clase media, y pues queríamos entender cómo vivían estas personas la cuarentena. A partir de este interés, hicimos un seguimiento a 42 familias y sus contextos inmediatos, y este seguimiento se hizo con antropólogos profesionales, y ahí es otra parte de las características de Bitácora Social, que nuestra metodología es la antropología pura, ¿no? Es antropología con antropólogos que salen de la carrera de antropología y van y se meten a contextos cotidianos, ¿no? Entonces, bajo esta lógica, seguimos estas 42 familias en 16 estados del país y con un total de 3.680 horas de campo, que si lo vemos en cuartillas son un montón y son muchísimas fotografías, son muchas verbalizaciones, y a todo esto van a poder tener acceso en la página que les comento de repliegue. Ya empezando ahora sí con el tema directamente, pues una de nuestras fotografías con las que empezamos este seminario es esta, porque si yo les dijera que esta fotografía la tomamos el año pasado, la tomamos hace 3 años, me creerían. ¿Por qué? Porque no hay ningún indicador de estos indicadores nuevos que están en todas partes, que es el gel, que es el cubrebocas y que es la sana distancia, ¿no? Entonces, esta foto podría resumir, si ahorita se me cae el internet y ya no podríamos seguir con la presentación, me quedaría con esto, ¿no? Esta foto resume perfecto cómo la clase media baja mexicana está viviendo el COVID, estuvo viviendo la cuarentena, en donde una de las grandes contradicciones fueron los mensajes del quédate en casa y la sana distancia. El quédate en casa, ¿por qué fue una contradicción? Porque el trabajo está allá afuera, porque yo no me puedo quedar en casa, porque desde mi espacio doméstico no soy tan productivo como lo soy allá afuera, como lo soy en la calle. Y la sana distancia, porque uno de los valores más importantes en las familias de media baja es lo clánico, es la unión, es el sentido colectivo de la familia, con la colonia, con el barrio y con los propios integrantes de la familia. Entonces, al hablar de una sana distancia, al hablar de una separación con las personas con las que convivo diariamente, había una contradicción muy importante, ¿no? Y entonces, por eso esta foto resume perfecto que en momentos de crisis, pues lo que menos hay que hacer es estar separados. Entonces, la sana distancia se entiende desde una perspectiva totalmente diferente. Cuando llega el coronavirus a México, cuando esto deja de ser una cosa que solo pasaba en China, en Italia, en España, sí hubieron evidentemente muchos significados, muchas como disposiciones o como muchos miedos relacionados a esto. Pero lo interesante fue ver cómo empezó a evolucionar el significado del coronavirus en la clase media baja. Al principio se veía como una crisis más, ¿no? O sea, sí, yo digo siempre en mi seminario que el coronavirus se podía ver más como un primo del chupacabras que como una enfermedad o como una gripa, ¿no? Y entonces este relacionamiento que está con el chupacabras hablaba mucho de la manera en cómo el coronavirus estaba llegando a México y que estaba llegando como esto es. Y yo sé que ustedes leyeron en redes sociales algunas de estas teorías de conspiración y que tenían sentido en muchos mexicanos, porque se hablaba de, pues sí, solo es otra crisis como las que ya venimos arrastrando y ahora se llama coronavirus, ¿no? Ahora se llama COVID, pero es una más de las que hemos aprendido a sortear. Entonces, en este entendimiento y en esta nueva aproximación a este nuevo fenómeno, a toda la información que nos llegó de golpe, de qué hacer, de qué no hacer, de cómo actuar, frente a todo esto, las personas intentaron ver al coronavirus como un escenario,
un escenario en donde era necesario demostrar que se podía, ¿no? Demostrar que se podía salir adelante, demostrar que a pesar que en todos los medios de comunicación la palabra crisis salía por todas partes, era demostrar que podemos y la fotografía que vemos en la pantalla pues nos demuestra justo eso, ¿no? Es la central de abastos, que fue un lugar en donde hicimos un seguimiento específico y que también podrán verlo en la página de Repliegue, pero aquí como en la central de abastos el valor del trabajo permanecía, ¿no? Y si nos ponemos muy estrictos, vemos a 2 personas de la tercera edad que desde una visión médica y desde una visión institucional son personas que están catalogadas como vulnerables o población de riesgo. Pero en un contexto de medio bajo, en donde el trabajo es más importante, en donde llevar el dinero a casa, en donde sentirme productivo forma parte de la identidad y de quién soy, pues me obliga de alguna manera a tomar lo mejor de este escenario para impulsar y como reforzar todo esto que me caracteriza como un buen mexicano, ¿no? Como un buen padre de familia, como un buen integrante de mi núcleo familiar. Frente a esto, y hablando específico de la clase media baja, en donde sí tuvieron que tomar decisiones de salir a trabajar, de ver otras opciones, además del trabajo en oficina que tal vez mamá tenía y tuvo que empezar a ver otras opciones, todo esto empezó a originar y nosotros pensamos que desde la perspectiva sociocultural es una de las grandes consecuencias del coronavirus en México y es que se abrió todavía más y se está abriendo todavía más la brecha entre los niveles socioeconómicos, específicamente entre una media típica y una media baja. Una media típica que empezó a ver como cuestión de privilegio el poder hacer home office y entonces el home office se convirtió como esta bandera de estatus, ¿no? Esta bandera de estilo de vida, de mira, he trabajado tanto y he trabajado tan bien que ante esta situación de crisis puedo quedarme tranquilo en casa a trabajar y seguir recibiendo mi quincena como lo hacía antes, ¿no? Entonces, en este sentido, sí está existiendo como esta separación, este aumento en la brecha de quiénes son los buenos, lo estoy poniendo entre comillas, quiénes son los malos, quiénes son los que por su culpa no salimos de la cuarentena porque siguen saliendo y desde el otro campo de visiones, pues tenemos que salir, tenemos que trabajar. Nosotros en algún momento vimos algunas estadísticas en donde solo del 20 al 22% de la población mexicana puede ser productiva desde casa, ¿no? Y entonces todo el porcentaje que resta, que en su mayoría es una clase media baja, pues tuvo que salir y tiene que seguir saliendo al espacio público y apropiarse de este espacio para seguir trabajando. Frente a todas estas decisiones que se tuvieron que tomar, una de las prioridades, más bien una de las estrategias fue restablecer todas las prioridades. Y este restablecimiento de las prioridades tuvo como objetivo que cada familia determinara su piso básico. Desde la perspectiva, ¿sí? Justo antes de que empieces con el piso básico, me gustaría puntualizar un par de cosas y ese par de cosas nos va a ayudar también a responder una pregunta que Jorge Pedrosa planteó en el chat. Y yo sé que normalmente las preguntas se dejan al final, pero creo que es interesante reforzar con lo que tú estás diciendo en la primera diapositiva. Cuando nosotros desde Bitácora Social hacemos una segmentación de nuestra sociedad, sí tomamos en cuenta registros como del ENIC, del INEGI, del Coneval e incluso de la MAI, que es esta agencia que se dedica más a la cuestión de marketing, de publicidad y cuestiones mucho más de toma de decisiones de consumo. Entonces, cuando hacemos esa, digamos, esa conglomeración de estas estadísticas, sí resulta un país con grandes índices de pobreza y pobreza extrema. Tenemos un gran pedazo del pastel con pobreza y pobreza extrema y un pedazo muy pequeño de clase alta. Cuando nos referimos a nosotros a la clase media mexicana, es la clase media baja, la media típica y la media alta, que además de que son los que mueven las agujas de consumo, de decisión política, de imaginario social constante, son los que cuando la agenda pública y cuando los comunicadores y cuando pensamos en conceptos como crisis, como seguridad, como juventud, como educación, es esta clase media la que le pega. Y entonces, atendiendo a la pregunta que decía Jorge, si no... voy a empezar por la propuesta que ha hecho metodológicamente Bitácora Social estos últimos 10 años. Es intentar trascender y complementar una visión meramente económica para segmentar a nuestra sociedad e incluirle el ingrediente sociocultural de los valores, de las percepciones, de las motivaciones, de las conductas, en cómo las personas se pueden o no adscribir a un sector social. Y entonces voy a poner un ejemplo.
Nos ha tocado ver a personas dueñas de la central de abastos, dueñas de negocios exitosos, personas que empezaron tal vez con una taquería en la esquina de algún poblado del sur de México y que de pronto han crecido y han tenido gran bonanza, ¿no? Y en este sentido, lo que nosotros decimos es, probablemente un dueño de un par de bodegas o de 3 bodegas de la central de abastos puede empezar a ganar en millones de pesos. Y si nos vamos solo a una estructura del ENIJO, del Coneval o incluso de la MAI, es muy fácil colocarlo como una clase media alta o incluso en algunas mediciones como clase alta. Sin embargo, sus valores, es decir, la forma en la que configura patrimonio, configura educación, configura trabajo, motivaciones, la familia clánica, pensar más en horizontal que en vertical, el valor del esfuerzo, uno de los valores primordiales para entender esta clase media mexicana, es decir, no nos gusta ser medidos por resultados, nos gusta ser más medidos por el performance del esfuerzo, por las ganas que le ponemos a las cosas, y entonces dentro de esa configuración mucho más sociocultural, esta persona dueña de 2 o 3 bodegas de la central de abastos, por más que tenga cierto nivel de ingresos, sigue siendo antropológicamente alguien de clase media baja. Y en ese sentido, clase media baja y clase media típica, que son como los sectores sociales que además de que cubren el mayor volumen de la clase media mexicana, son los más interesantes en términos de lo que está pasando ahorita en la contingencia, podemos empezar a ver cuáles son diferencias importantes. Mientras que en clase media baja hay una gran familia clánica con herramientas financieras muy diversificadas en términos de formalidad, no formalidad, donde incluso la propia comunidad funciona como una herramienta, donde incluso el ingreso se tiene que pensar en colectivo. Por ejemplo, si tú llegas siendo un encuestador de la INEGI y tocas en la casa de alguien de clase media baja y le preguntas, oye, ¿cuántos viven en esta casa? Te va a contestar, no sé, en esta casa vivimos 5. Oye, ¿cuántos son en tu familia? A ver, espérame tantito. Somos 17. ¿Y por qué es importante esa diferencia? Una, porque cuando hablas de ingreso y solo le preguntas, por ejemplo, al proveedor económico de clase media baja cuánto gana, probablemente su contestación va a ser con este gesto de entre esto y esto, ¿no? Es decir, no hay una regularidad de ingreso en clase media baja y además te va a contestar lo que él supone que como proveedor ingresa a su hogar. Sin embargo, en ese hogar, mamá está vendiendo por catálogo, el chavo además de ir a la universidad está trabajando en las tardes en el taller mecánico del primo, la hermana este mes le cayó la tanda y tal, y entonces puede ser un poco engañoso en culturas como la mexicana y la latinoamericana solo hacer una sectorización por ingreso. Cuando vamos a clase media típica y el mismo encuestador de la INEGI le pregunta, oye, ¿cuántos viven en esta casa? No, vivimos 4. ¿Y cuántos son en tu familia? 4, te acabo de decir. Hay una perspectiva mucho más atómica de la vida cotidiana en donde esta clase media típica, más que por el valor de la familia, por el valor de la horizontalidad y de la comunidad, se ha erigido como clase media típica a través del consumo. A través del consumo es como ha reafirmado su estatus de clase media y a partir de eso va a ser un performance constante de que es esta clase media mexicana. Una clase media muy vulnerada porque si gana cierto partido político, ellos asumen que ganan los ricos, si gana otro partido político, asumen que ganan los pobres, y a pesar de que ellos pagan impuestos porque cada quincena se lo quitan de su nómina, no pueden hacer uso de esos impuestos porque por este estatus que estoy mencionando, la clase media típica no lleva a sus hijos a escuelas públicas, no va al seguro social. Ahorita están muy asustados con el tema de la economía en términos del coronavirus porque como solo conocen la industria, entre comillas, formal del trabajo, si le reducen el sueldo o pierden la chamba, es muy poco probable que tengan otras herramientas para salir adelante. Redondeo la respuesta a la pregunta de Jorge diciendo que nuestra perspectiva nos ayuda a pensar más allá del dinero, pero si quisiéramos tener una respuesta por ingresos, las mediciones que dice el Coneval y el ENIJ es que la clase media baja incorpora menos de 15, 18 mil pesos en el household al mes, clase media típica de 18 a 40 y de ahí en adelante eres clase media alta. Sin embargo, es muy probable que encontremos en casas de clase media baja una acumulación de ingresos que supere incluso lo que las estadísticas marcan para ser una clase media típica en este país. Entonces, con eso podemos pasar al siguiente tema, Mitzi, que es justo el de las familias mexicanas. Súper, muchas gracias y voy a tomar esa información como ancla para hablar de lo que desde nuestra visión es el piso básico.
Cada familia determinó, hizo su lista de lo que iban a necesitar durante la cuarentena y la siguen haciendo, ya que no regresamos a una normalidad como la conocíamos. Y el piso básico nos referimos a todo lo que una familia necesita para sentirse estable, para sentir bienestar. Si nos vamos a la media alta, el piso básico son los viajes al extranjero, es estudiar una maestría en una cierta universidad, es tener como un desarrollo o una profesionalización en ciertos hobbies, en ciertos deportes. Y ese forma parte del piso básico. Si nos vamos al piso básico de la media típica, es ir a lugares de consumo como restaurantes, centros comerciales de manera continua, es traer el celular de moda, es poder pagar una escuela privada para nuestros hijos. Cuando ya aterrizamos en una media baja, y aquí me gustaría que fuéramos atentos a la fotografía que vemos en la pantalla, el piso básico recae mucho en dos cosas: seguirnos manteniendo como familia, como colectivo, que todos estemos juntos, que todos estemos sanos, y el valor del trabajo, o sea, el poder tener escenarios en donde puedas salir a trabajar y ser productivo. Y en estas dos esferas, o entre estas dos esferas, está justo el tiempo libre, el tiempo de entretenimiento, el tiempo de disfrutar, pues sí, ¿no? De disfrutar una buena comida un sábado en familia. Y entonces este piso básico en la media baja sí se basó en tres campos específicos, que fue la alimentación, la salud y los servicios. Y aquí, con pretexto de la fotografía, me gustaría hablar como de dos temas que están muy en boga en estos momentos, que es la alimentación relacionada a la salud, y justo es cómo esta fotografía, cómo esta comida que vemos aquí es considerada una buena comida, ¿no? Porque son las papas fritas que hicimos en casa con una hamburguesa casera súper rica, porque pues no podemos salir al restaurante de hamburguesas que está aquí en el barrio y que nos encanta, pues está cerrado. Entonces hay que ver cómo solucionamos esa necesidad de los viernes de hamburguesas o los sábados de hamburguesas. También tenemos en el medio de la mesa una coca grande, familiar, para que los adultos se sirvan, pero los niños tienen una coca pequeña. ¿Por qué? Porque con ellos se está intentando delimitar o intentando controlar un poco más el consumo. Entonces, cuando hablamos de alimentación y de salud, podemos ver en este tipo de demostraciones, en este tipo de códigos, cómo es que el mexicano realmente se está cuidando, ¿no? O sea, te podría decir, sí me estoy cuidando porque no estoy comiendo McDonald's, ¿no? Estoy comiendo una hamburguesa casera. Entonces, en estos tres segmentos, que es alimentación, salud y servicios, las personas empezaron a determinar cuánto dinero le iban a destinar a cada uno de estos cajones, ¿no? Y entonces fue alimentación, hay que llenar la despensa, porque antes, pues, la mitad de la familia comía afuera, ¿no? Porque se salían a trabajar. Ahora todos vamos a comer aquí en la casa, entonces eso implica más gastos. La parte de salud es, además del COVID, que evidentemente existe un miedo a contagiarse por todas las implicaciones económicas, familiares que conlleva, la salud empezó a ser una prioridad, porque si nos ponemos en los zapatos del señor que vemos al centro de la foto, que es el abuelito de la familia, él acostumbraba a ir por sus medicinas y a sus consultas médicas al IMSS, ¿no? Pero en estos momentos era muy riesgoso que fuera, y entonces preferíamos invertirle en una consulta privada, y ahí era un gasto que tal vez no teníamos contemplado. La parte de los servicios, el más interesante que nosotros observamos fue que muchas de estas familias que no tenían servicio de internet en casa, porque funcionaban a través de datos móviles en su celular, pues se vieron en la necesidad de contratar algún servicio de Wi-Fi para que toda la familia pudiera estar conectada adentro de casa. Este tipo de decisiones tenían el objetivo de poderle dar continuidad a la vida, es decir, de no pararnos, de poder seguir trabajando, seguir tomando decisiones que beneficiaran a la familia, y todo con el objetivo de generar un bienestar colectivo. En toda esta priorización y en todo este acomodo de las estrategias familiares que se tuvieron que llevar a cabo, nosotros identificamos que el gran protagonista fue el entretenimiento. Y el entretenimiento no porque antes no existiera, evidentemente siempre ha sido uno de las esferas más importantes de las familias, pero en esta ocasión el entretenimiento sí se volvía esa válvula de escape ante todo lo que estaba pasando. Y entonces,
poder pagar mi cuenta de Netflix para que mis hijos estén seguros de que van a poder seguir viendo sus series durante toda la cuarentena, o comprarnos una alberquita en Amazon porque pues ya en Mérida, en Chihuahua, estaba haciendo un montón de calor cuando estaba la cuarentena y pues y además no estamos teniendo vacaciones de Semana Santa, entonces una alberquita nos caería de lujo y eso se ve como entretenimiento, ¿no? Se ve como positivo. En algún momento fueron muy cotidianas las noches de juegos de mesa, en donde papás les enseñaban a jugar ciertos juegos que ya hace mucho no jugaban y entonces se volvió como una nueva rutina, o quienes ya se vieron más atrevidos pues se animaron a rentar a la tutu, el inflable que vemos en la tercera fotografía, para festejar el cumpleaños del hijo. Lo importante y lo que une a estas tres fotografías junto a la televisión es que el entretenimiento funcionaba como esta balanza, esto que nos permitía decir, si podemos estar un rato en la alberquita, quiere decir que no todo está tan mal, ¿no? Y entonces por eso se convirtió en un elemento muy importante para las familias. En esta reorganización y en esta como priorización de diferentes cosas, hubo dos grandes diferencias entre la media típica y la media baja. A la media típica la encerraron en casa y de alguna manera sí pusieron una pausa a su vida. O sea, sí, las cosas se pausaron y entonces fue, ok, me quedo aquí sentado en el escritorio haciendo mi trabajo desde casa, en las noches veo maratones de series y el día siguiente nos vamos con esa rutina, ¿no? Un poco esperando a ver qué sucedía, esperando a ver si el semáforo cambiaba de color. A diferencia de una media baja, que es lo que nosotros decimos que fue su mejor herramienta para salir adelante, fue el esperar haciendo. Es decir, ellos no se quedaron pausados, ellos esperaron, pero en esa espera siguieron haciendo cosas que les permitían salir adelante. Como les dije al principio, uno de los valores más importantes de este nivel socioeconómico es la colectividad, es la unión. Y entonces esta fue una herramienta que les permitió a las personas poder, bueno, más bien a todas las familias, ser muy flexibles y adaptarse a los nuevos contextos que estamos viviendo. Por ejemplo, si mamá ya tenía que salir a trabajar porque a papá había perdido el trabajo, pues entonces ahora él es el quien se carga de hacer la limpieza del hogar. Tenemos el caso de Valentina, que era la responsable de hacer su gel antibacterial casero con gel de pelo y alcohol para repartir a sus papás que ellos sí que sí salían a trabajar, y las otras dos fotografías que nos retratan como una realidad de que en Tabasco hubieron inundaciones durante la cuarentena y entonces se le habla al compadre, se le habla al vecino para que venga a ayudarnos, ¿no? Entonces, cómo esta colectividad, cómo esta unión se volvió en una de las herramientas más importantes para estas familias, porque una de las características que tienen la media baja es que se adapta todo el tiempo, es que es súper flexible y que está como actuando acorde al escenario en el que está viviendo. Entonces nosotros decimos que los roles se mantuvieron, es decir, seguía habiendo alguien que administrara la casa, seguía habiendo alguien que llevara el dinero, seguía habiendo alguien que recibiera estos beneficios. Lo que cambiaron fueron los responsables, es decir, ahora quien limpia y administra la casa es papá o es el abuelo. Ahora quien lleva el dinero a casa es mamá, que consiguió un trabajo durante la cuarentena, ¿no? Y tenemos el caso de la niña en la bicicleta, y que justo nosotros pensamos que la forma en la que los niños vivieron la cuarentena es un indicador muy importante de a qué nivel socioeconómico perteneces. Si los niños de tu casa, si los niños de casa tuvieron que salir a trabajar, como este es el ejemplo de que ella salía en su bicicleta a repartir la comida que hacía su mamá y la vendían en la colonia, estás hablando de un medio bajo, ¿no? En donde los niños tuvieron que subirse a este camino de la productividad, tuvieron que ayudar a la familia, a diferencia de niños de medio típico, de medio alto, en donde pudieron seguir un poco con la vida que tenían pre-cuarentena, jugando videojuegos y preocupándose por la escuela. Entonces, es importante que una de las consecuencias, si lo podemos decir así, de la cuarentena, es que los momentos de vida se están acortando, específicamente los de la niñez y los de la juventud en la media baja. Y por último tenemos la foto de la abuelita, y que esto se convertía en un ejemplo interesante en el tema financiero, porque muchas veces los ingresos de los abuelos que forman parte de programas de apoyo del gobierno eran ingresos satelitales, no eran ingresos extras que las familias tenían para gastos específicos de la abuela o cualquiera de estas cosas. En tiempos de cuarentena, estos ingresos se volvieron los únicos que tenían de manera mensual o de manera periódica y que tenían la certeza de que ese dinero iba a llegar. Entonces, en esta distribución de los roles, en muchos de estos casos, los abuelos o los chavos de prepa que también tienen sus becas se convirtieron en proveedores económicos.
Esto que menciona Mitzi desde la perspectiva social nos pareció extremadamente relevante. Una, porque en nuestro país, más que hablar de tipos de familias, es mucho más certero hablar de roles familiares. Y no importa cómo se configure tu familia en términos de número de personas o de número de integrantes, hablar de roles, proveeduría económica, administración del hogar, recepción de beneficios, resulta más acertado en el sentido en que no importa quién los esté cubriendo, quién esté satisfaciendo esas responsabilidades, se tienen que cubrir para poder decir que hay hogar. Y esto tiene ciertas implicaciones cuando hacemos una comparación entre media baja y media típica. Media típica tiende a ser mucho más atomizada, no solo por el número de integrantes, sino también porque en su imaginario social tienden a tener un rol por cada miembro de la familia. Es decir, si yo soy papá y estoy llevando dinero a casa porque tengo un buen trabajo en un corporativo, yo cumplo con ser un buen proveedor económico y nunca fui enseñado y no hay una expectativa sobre mí de que cubra otros roles. Sin embargo, como bien mencionaba Mitzi a través de las fotografías, en clase media baja los roles se sustituyen todo el tiempo. Y entonces una de las herramientas que tiene la clase media baja para poder salir de esta y cualquier otra crisis es que sus roles son extremadamente movibles y son muy sustituibles, e incluso a los niños se les enseña desde chicos a cubrir otro tipo de roles. Por eso es importante ver que de pronto cuando hablamos, por ejemplo, de la educación, no solo es una problemática o una crisis ahorita que se está viviendo en términos de acceso a plataformas digitales o de la calidad misma de la educación, sino también de que hay muchas personas jóvenes de clase media baja preguntándose y cuestionándose que si realmente la educación en este país en niveles superiores, como puede ser la prepa o la universidad, nos puede conseguir el sueño de la movilidad social que nos prometieron. Entonces, de pronto, la crisis de educación tiene que ver más con cómo la familia de clase media baja dice, pues entonces en lugar de ir a la universidad, ponte a chambear desde ahorita y entonces así salimos adelante mucho más rápido con ingresos. Y cierro este comentario diciendo que en algún momento nos preguntaron que si podíamos dar una plática a ciertos directivos de unas empresas para poder hablar de esta clase media baja mexicana. Y lo que nosotros propusimos en esa plática fue que hay un prejuicio sobre la clase media baja mexicana porque tiene el adjetivo baja, que este adjetivo casi siempre refiere a materialidad o a ingreso. Y entonces, como tiene el adjetivo baja, normalmente se dice que entonces también tienen bajo estilo de vida, baja expectativa de futuro, baja calidad en su horizonte cotidiano, baja, baja, baja. Y entonces nuestra propuesta fue, ¿qué pasaría si a este adjetivo lo cambiáramos por el temperamento de este sector social? Y en ese sentido, entonces, se dejaría de llamar clase media baja y se empezaría a llamar clase media dinámica. Y ese dinamismo es el que estamos viendo hoy, cómo se activa durante la cuarentena y que les permite no solo mantenerse a flote, sino ver una oportunidad en esta cuarentena para salir adelante, cuestión que no existe en clase media típica. Súper. Y este sentido de dinamismo hizo que todas las formas de obtener ingresos pues empezaran a detonarse, ¿no? Cuando hablamos de media típica, como lo menciona Pablo, pues es difícil salirnos de una caja en donde si yo estudié Derecho, pues voy a estar esperando trabajar en el ramo del Derecho, ¿no? O sea, voy a estar esperando que mi próximo trabajo sea en esta misma carrera y para yo irme haciendo profesional. Y va a haber una poca flexibilidad para poder entrarle a otras cosas, ¿no? O sea, en media típica sí, y por eso es que nosotros pensamos que es el nivel sociocultural más vulnerable en el sentido de que es el que menos herramientas sociales incluso tiene para poder salir de alguna crisis, ¿no? Porque en media típica es el ingreso que obtengo de mi trabajo de oficina y no estoy como dispuesto en muchas ocasiones a generar otro tipo de ingresos. Entonces, aquí es importante hablar de cómo en la clase media dinámica obtener ingresos y las otras herramientas financieras también fueron cambiando. En cuestión de ingreso, se seguía se seguía sabiendo que el ingreso es la base del progreso de la familia y por lo tanto se seguía buscando. Entonces, esto, y me voy a adelantar un poco, se ancló mucho a todas las formas que tenemos de trabajar durante la cuarentena, ¿no? Y la media dinámica, la media baja, empezó a buscar muchísimas otras opciones allá afuera, desde hacer delivery por medio de aplicaciones como Rappi, Uber Eats, desde ponerme un negocio de comida a domicilio. O sea, se empezaron a buscar y a encontrar muchas de las manifestaciones y muchas de las opciones que había para poder generar y llevar un ingreso a casa.
La parte del ahorro fue una de las variables más interesantes que nosotros pudimos observar, porque las familias sí percibían que estaban ahorrando, ¿no? O sea, sí existía la idea de como no estoy saliendo de casa, sí estoy guardando un dinero. Y entonces ese guardadito se iba al pago extra de la luz que ahora estamos teniendo, se iba al pago del internet que acabamos de contratar, o se iba al pago de servicios de streaming como Netflix, como Amazon Prime. Y entonces este sentido de ahorro le permitía a las personas tener un mayor control de sus dinámicas financieras, ¿no? Y entonces también si las familias pensaban ahorrar, se iban a la central de abastos a comprar un montón de comida, un montón de despensa para tener ahí como el seguro que el próximo mes vamos a seguir teniendo la comida que necesitamos. La parte del crédito fue una parte muy interesante porque de manera histórica la media baja ha sido el nivel socioeconómico que menos acceso ha tenido a instituciones financieras. O sea, sí ha sido un nivel, voy a ponerlo entre comillas, castigado de alguna forma, porque al momento en el que busca acceder a cierto tipo de productos financieros, pues se encuentra con una necesidad de comprobar ingresos, y si trabajo en el sector informal, pues esto se vuelve complicado. El historial crediticio puede ser un problema para este nivel socioeconómico, pero durante la cuarentena el crédito sí se empezó a ver como una opción posible para poder generar ingresos, ¿no? Bueno, más bien para poder obtener dinero. Y entonces el crédito, muchas familias empezaron a verlo como un beneficio extra que tenemos, pero que hay que cuidarlo y que no debemos mal usarlo. Como les mencioné al principio, nuestro cliente era Banco Azteca. Evidentemente, desde sus números, desde sus estadísticas, tenían el miedo de alguna manera de que durante esta crisis, durante este momento, pues el índice de pagos de deuda disminuyera muchísimo, ¿no? Y lo que encontramos, tanto a nivel sociocultural y antropológico como ellos en sus propios números y en su propia data, fue que el pago de la deuda aumentó. O sea, las familias preferían pagar o adelantar pagos de la itálica que estaban pagando en Electra, porque al menos en marzo, abril, mayo todavía había la certeza de que teníamos dinero. No sabían las familias si en septiembre, noviembre, diciembre se iba a tener el dinero, entonces preferían adelantar pagos para evitar ser comido por los intereses o evitar algunos cargos extras, ¿no? Entonces la deuda también se vivió desde una perspectiva bien interesante, en donde se prefirió adelantar pagos que extender la deuda que tenemos. En este sentido, una de las premisas más importantes es que la crisis no implicó dejar de gastar. O sea, las personas siguieron gastando, las personas siguieron comprando, y esta fotografía a mí me gusta mucho porque se está comprando, además de la despensa, pues las bolsas de papitas para echarnos el maratón de Netflix en la noche, y la mayonesa gigante con la bolsa de queso porque nos encantan los esquites, pero pues ahorita nos están poniendo los puestos, ¿no? Entonces hacemos nuestros esquites caseros. ¿Y por qué este gasto está bien? O sea, ¿por qué este gasto dentro de la administración familiar es bien visto? Porque apela a 3 de los criterios básicos que tiene la media baja para saber en qué sí y en qué no gastar. Es esencial, se ve desde el ámbito de la alimentación, entonces eso está bien. Es productivo porque incluso si vemos que nos salen bien los esquites, pues podemos salir a venderlos, o yo le voy a dar a mi comadre una olla de esquites y ella a cambio me va a dar del arroz que hizo y que le quedó buenísimo. Entonces es una compra válida y es colectivo, ¿no? Es para absolutamente toda la familia. También junto con Banco Azteca y Electra entendimos que durante la cuarentena Electra subió muchísimo sus ventas en televisiones, en electrodomésticos, y mucho de esto tenía que ver con el sentido productivo y colectivo que tenían este tipo de artefactos, ¿no? Porque aquí la propiedad o el patrimonio, si lo vemos así, de una televisión se ve en sí. Nos va a servir para ver las películas, pero en cualquier momento de emergencia la podemos vender, la podemos empeñar o podemos hacer algún tipo de cambio con este objeto, ¿no? Entonces, si las personas siguieron gastando, lo que entendimos que diferencia mucho a la media típica de la media baja es que la media típica tiene miedo a perder el trabajo durante esta cuarentena. La media baja tiene miedo a perder las oportunidades de trabajar. Y agregar la palabra oportunidad no es menor, porque en media baja, en media típica sí me da miedo que me corran, ¿no? Porque veo difícil conseguir un trabajo que se adapte a mis necesidades y al estilo de vida que quiero mantener. En media baja,
y voy a utilizar como ejemplo a este señor. En media baja, este señor en la vida prepandemia era herrero, plomero, también le hacía la mecánica y además a veces metía su coche de Uber. Durante la cuarentena, estas opciones se le fueron cerrando porque nadie estaba contratando herreros ni plomeros por el miedo de que entre un extraño a casa o porque no era un gasto que se veía como necesario. Entonces, a este padre de familia, el verdadero miedo que le dio fue perder todos estos escenarios de los que antes estaba seguro podía hacer uso para trabajar. Y entonces empezó a buscar otros escenarios como Uber, como decirle a su esposa que los tamales te salen bien buenos y entonces sales a vender los tamales en el triciclo y entonces esta se convierte en una forma extra de ingreso y ahí vamos un poco armando el rompecabezas de las diferentes opciones para trabajar que tenemos. En este sentido es porque es por lo que nosotros decimos que la media baja es muy dinámica, ¿no? Porque sí pueden acomodar las piezas del rompecabezas a como mejor se acomode en este contexto y va tomando decisiones en el camino de alguna manera. En la parte laboral, una de las mayores estrategias que tuvo la media baja para asegurar su productividad fue la oportunidad de emprendimiento. Y aquí, Pablo, no te enojes, pero justo es el emprendimiento no como lo que se enseña y lo que se vende en escuelas como el TEC de Monterrey, ¿no? No es el emprendimiento en este sentido de empresario, de cumplir tus sueños, de ser tu propio jefe, de tener como todo este discurso muy romantizado. En media baja el emprendimiento se vive como la acción, como el hecho de hago tamales y los vendo. Pongo un puesto de quesadillas y sopes calientitos afuera de casa y lo vendo, ¿no? O sea, el emprendimiento se ve como el hacer uso de todas las herramientas y todos los conocimientos que yo tengo para poder generar ingresos y llevarlos a casa. En esta parte tenemos uno de nuestros ejemplos que nos gustó mucho encontrar y que fue el negocio llamado Piñas Lunch, ¿no? Es un tipo cafetería que vende pastelitos, pero también a veces unas alitas no salían del menú. Y entonces las personas empezaron a entender emprendimiento y lo vemos en la publicación que hicieron de Facebook, ¿no? Los emprendedores van a necesitar toda tu ayuda para sostener lo que con tanto amor construyeron. Y entonces no olvides, recuerdas que tenemos todo para llevar, somos el único y original Piñas Lunch, seguimos trabajando para ti y un poco bajo este discurso de nosotros no estamos cerrando, nos estamos esforzando, además nos estamos adaptando a las tecnologías y ya tomamos pedidos por Facebook, tomamos pedidos por WhatsApp y entonces el sentido del emprendimiento se ve así, como esta constante adaptación y esta constante avance a partir de las necesidades de los clientes de un negocio, por ejemplo. En todas estas nuevas necesidades que fueron detonando, que fue detonando la cuarentena y todo el nuevo uso que tuvimos que dar a las plataformas digitales, en media baja el fenómeno que se vivió de manera interesante es que aquí ya existía los smartphones, el internet está súper naturalizado, como podemos ver en la foto, hasta en los momentos de vida mayores también es algo ya normal, es algo cotidiano, pero lo que cambió fue que antes estas plataformas y estos medios se utilizaban para entretenimiento y para información básicamente, ¿no? Era como el uso del WhatsApp, el YouTube y en algunas cosas, algunas aplicaciones que me ayuden para sortear el tráfico en la Ciudad de México. Lo que pasó fue que las nuevas necesidades de la cuarentena obligaron a que las personas migraran a las plataformas digitales con otros objetivos. El entretenimiento fue uno que se exponenció y los nuevos fueron la educación y el trabajo, ¿no? El homeschooling no existía en media baja, o sea, media baja es vas a la escuela y aprendes ahí. Esta sí fue una de las nuevas cosas a las que se tuvieron que adaptar, igual el trabajo, el home office y la parte financiera, ¿no? A mí como madre de familia me gusta ir al cajero del banco y saber que me dan un recibo y me gusta hacer mis depósitos y hacer la fila para tener la certeza de que este dinero va a llegar a su destino, ¿no? O sea, sí existía como este valor de la atención personalizada, de la atención presencial, en donde no hay duda de que las cosas vayan a pasar. Pero al cerrar los bancos, al tener cerrado el cajero de la CFE para pagar la luz, las personas sí se vieron obligadas a utilizar las plataformas digitales para satisfacer este tipo de necesidades.
Lo importante y lo que hace diferente al uso que le da la media típica y la media baja a lo digital es que en la media baja las plataformas son las que se ajustan a la rutina y no al contrario como sí puede suceder en media típica. En media típica, si sale una nueva aplicación que te lleva tu súper orgánico natural a la puerta de tu casa, es probable que una familia de media típica sí deje de ir al supermercado que le queda bien lejos y empiece a adaptar su consumo de la despensa bajo esta plataforma. En media baja es lo contrario. Las plataformas se busca cómo adaptarlas a mi vida cotidiana, cómo adaptarlas a mi rutina y por eso este ejemplo nos parece maravilloso, ¿no? Que es una familia en Chihuahua que es súper religiosa y una de las cosas que más le afectó fue que cerraran las iglesias. Entonces, con ayuda de la hija menor de la familia, empezaron a buscar en qué canales y en qué plataformas se transmitían las misas. Encontraron un Facebook Live en donde la misa se transmitía, conectaron la computadora a la televisión y podían llevar a cabo su vida de manera normal, con unas comillas gigantes, ¿no? Pero en este caso, cuando abrieron las iglesias de nuevo, esta familia volvió a la misa presencial y la plataforma digital quedó como una opción en caso de emergencia, ¿no? Y también nosotros hacemos el Zoom antropológico y curioso, si podemos ver, ahí están los números de cuenta de Banorte y de Bancomer, por si quieres dar tu limosna, ¿no? Tu diezmo. Y entonces, como también algunas marcas empezaron a subir a esta adaptación de las plataformas digitales. Este acercamiento, ya fuera por interés, por modernidad o por recomendación, sí tenía algunas características que se tenían que cumplir, ¿no? Y para que esta señora, para que esta abuelita de la familia estuviera con su iPad buscando películas de Pedro Infante en YouTube, sí tuvo que haber pasado como por una pedagogía especializada. Bueno, una pedagogía especializada, pero con el experto en casa, ¿no? Que es el nieto, que es el hijo mayor, que ya le sabe muchísimo a todo esto de las aplicaciones. Entonces, para que esta señora pudiera estar ahí sentada muy cómoda utilizando el iPad, tuvo que haber encontrado beneficios de personalización, o sea, puedo buscar lo que quiero en el momento que quiero y personalización va desde esto hasta como mi perfil de TikTok en generaciones más jóvenes responde a las cosas que yo quiero ver, ¿no? El ahorro del tiempo también fue una de las variables muy importantes y fue como también un vehículo que las personas vieron como viable para cambiarse a aplicaciones digitales bancarias, por ejemplo, es, mira, ya no tengo que hacer filas, ¿no? Y entonces se veía como ese valor agregado en la aplicación, en la plataforma digital, que sea replicable, que tenga vínculos con otras plataformas y que sea intuitivo y asimilable, ¿no? Y estas tres características se ve mucho de, si ya sé usar YouTube, si ya sé cómo funciona Netflix, espero que la nueva aplicación de streaming que salga sea un poco similar, ¿no? O sea, que no implique aprender todo de nuevo, que no implique empezar de cero, ¿no? Entonces, tener aplicaciones similares funcionaba mucho para generar un código de confianza con las personas. Esta foto también es muy interesante porque vemos a personas de diferentes momentos de vida, de diferentes edades, que tuvieron que adaptarse, que tuvieron que aprender a utilizar el Zoom, ¿no? Y entonces, para media típica, este tipo de herramientas tal vez ya estaban un poco naturalizadas. También costó mucho trabajo hacer las reuniones eternas por Zoom, pero en media baja sí era una herramienta que no se sabía, o sea, incluso se veía innecesaria, ¿no? ¿Para qué vamos a estar haciendo videollamadas si aquí podemos estar todos juntos el domingo con la abuela? Pues en este momento sí se adaptaron a los nuevos usos y a las nuevas plataformas. Cuando hablamos de e-commerce, esto es pues un hábito ya incluso en una media típica, en donde el e-commerce ya está muy naturalizado, ya en tu teléfono tienes tu aplicación de Amazon, de Liverpool, y ya no te da miedo comprar, ¿no? O sea, ya no existe como esta cosa de, y si me roban, y si mi tarjeta, y si todo, porque ya has comprobado la funcionalidad de ciertas aplicaciones y de ciertos espacios de comercio digital. Entonces, en media típica es probable que sea más naturalizado y que no implique tanto problema darle un clic y comprar un refrigerador por aplicación y esperar 15 días para que me llegue. En media baja sí todavía existe como este sentido o esta necesidad de aprender, de empezar a conocer, de empezar a generar confianza con distintas plataformas y es un camino largo el que todavía se tiene que recorrer. Uno de nuestros ejemplos favoritos es la comparación entre Amazon y Mercado Libre. Mercado Libre tiene mucho éxito en media baja porque hay
casi en muchas de las compras hay una cara al otro lado de la computadora, ¿no? O sea, aquí sí se pueden entablar relaciones comerciales de persona a persona. También si vamos ahorita y buscamos algún artículo en Mercado Libre, es probable que nos salga refrigerador de 7,000 pesos a 12 pagos de tanto, ¿no? Y entonces hay como estos códigos que son comunes o que comparten con otro tipo de espacios de consumo de este nivel socioeconómico. Entonces, pagos chiquitos es algo que puede generar cierto valor. Una de las referencias más importantes que tiene el e-commerce con relación al consumo es que se ve como un catálogo, ¿no? Y entonces la media baja está aprendiendo a utilizar los portales de Palacio de Hierro, Liverpool, Electra y Coppel como el gran catálogo en donde puedo escoger los mejores precios y la novedad que a mí me interesa. Entonces, nosotros sí decimos que la cuarentena aceleró la pedagogía digital y que sí democratizó muchos usos y experiencias, incluso cuando nos vamos a temas más específicos como contenidos, ¿no? O sea, por decir, ahorita está muy de moda todo el tema del stand-up, ¿no? O sea, de los stand-uperos y de los influencers. Es probable que un joven de media baja esté consumiendo el mismo tipo de contenidos que un joven de media alta. Entonces, sí consideramos que en estos momentos el uso de plataformas digitales se democratizó muchísimo más. Cuando nos vamos a la parte de consumo ya específico, sí hubo un momento en que las personas priorizaron categorías sobre marcas, o sea, si tengo que comprar leche, shampoo y cereal. No hablaban de marcas en específico, ¿no? Y las marcas podrían ser muy canjeables, a diferencia de media típica, que sí implicaba sentirse en crisis o sentirse mal si no podías llevar el shampoo de tu preferencia por estar en crisis, o sea, por no tener como el dinero para poder hacerlo. Lo interesante fue que en temas de indulgencia, es decir, la coca, las galletas, las papitas, la cerveza, que también cuando hubo escasez, la gente se volvió loca, pero justo en este tipo de categorías del apapacho, del consentirme, ahí sí las marcas eran necesarias, ¿no? Y la gente lo decía. Si vamos a hacerle la fiesta a la tía, pues que haya coca en la mesa, ¿no? No que sea cualquier otro refresco que tal vez no nos haga sentir tan bien. En materia de consumo también fue importante el papel que tuvieron los negocios locales, como las tienditas de la esquina, las recauderías, las carnicerías, porque permitían a las personas ir con más frecuencia, pero también le daban más confianza en materia de salud, ¿no? O sea, sé que don Juan de la tiendita se cuida muy bien y me da menos miedo que ir al supermercado. Esta foto es muy bonita porque justo fue una familia que vinieron de visita, una familia de Michoacán que vino de visita a la Ciudad de México y entonces aprovecharon que un McDonald's que les quedaba de camino no tenía gente y pasaron a comerse una hamburguesa, pasaron a que la niña comprara su cajita feliz y este tipo de experiencias, este tipo de consumos reafirmaba que las cosas no estaban mal, ¿no? O sea, a la familia ese día se quedó con un buen sabor de boca de que había estabilidad económica y emocional. Sí hubo el momento en donde las personas se dieron cuenta que todo aumentó de precios, o sea, sí hubo esta valoración de ya no me alcanza para lo mismo con el mismo dinero, y entonces se reconocieron aquellas marcas que identificaron que no subieron de precio, pero también se reconocieron a las marcas que cuidaban a sus trabajadores. O sea, sí había una preocupación de alguna manera de saber si esta marca o si esta fábrica se hace viral una noticia de que no está cuidando a sus trabajadores, sí la voy a poner en duda, ¿no? Y era muy interesante ver cómo las personas empezaban a identificar el por qué sí o el por qué no consumían cierto tipo de producto o de marca. Pero al final del día la selección iba mucho desde la funcionalidad y poder acumular privilegios, poder acumular oportunidades en el sentido de hay unos buenos descuentos, entonces nos vamos por esta marca. La situación de la foto es interesante porque la charola de camarones que tiene la señora en la mano justo era porque era cumpleaños de su hija y su comida favorita son los camarones, ¿no? Entonces se buscaba poder tener y poder llevar los camarones a la mesa para poder sentir esta estabilidad emocional y pues sí, esta estabilidad familiar, a pesar de que los invitados a la fiesta comieran otra cosa. En cuanto a información, también hubo un tema muy interesante porque al principio todos éramos expertos en coronavirus. Cuando salió la figura de López-Gatell, pues también se valoró de manera muy positiva y entonces era como quien me está dando información certera, ¿no?
pero conforme fue pasando el tiempo la gente se fue hartando, ¿no? Y la información se volvió excesiva y entonces las personas empezaron a identificar qué medios, qué noticias sí quiero consumir y cuáles ya no me interesan, ¿no? Cuál ya antes a las 7 de la noche se sintonizaba el informe diario que hacía Gatell, se fue desgastando este tipo de contenidos, pero lo que sí siguió siendo importante fue que las personas tuvieran una opinión, porque esta opinión reflejaba mucho la identidad social y el posicionamiento que cada persona tenía frente a la cuarentena, frente al coronavirus, y esto hablaba mucho de quién eres como persona. La información pública y oficial y específicamente estas dos figuras que vemos en la pantalla, sí eran referentes, o sea, sí se sabía que había que escucharlos, pero lo interesante fue que las personas empezaron a replegar muchísimo en sentido de la información y me importaba más lo que se dijera en mi colonia, lo que dijera mi vecino, lo que dijera mi hermano al que le hablo que está en Estados Unidos, que la información oficial, porque el coronavirus se vivió de manera diferente por municipio, por colonia, por estado y no necesariamente era la misma situación del país que se veía de manera transversal. Esta ya es la parte final, ya voy a ir como dando ciertas conclusiones que nosotros hicimos durante el proyecto y ya para dar paso a la parte de preguntas y respuestas. ¿Sí? Creo que tal vez podemos utilizar estas mismas diapositivas finales para responder las probables preguntas del foro, ya que tanto Enrique como César ya pidieron la palabra y tienen algunas preguntas interesantes y pensando que faltan alrededor de 20 minutos, creo que es un tiempo muy bueno para poder atender las preguntas y más bien entablar el diálogo. ¿Cómo ves? Perfecto, sí. Perfecto, Mitzi. Y creo que podemos usarlas estas como base para las probables respuestas que podamos ir dando. Y bueno, con esto, atendiendo al chat y también a como tanto Jesús y Rodrigo quieran gestionar esta sección de preguntas y respuestas, pues podríamos empezar con Enrique que pidió la palabra. Ok. Perfecto. Adelante, Enrique, por favor. Bueno, muchas gracias. De hecho, ya mandé al chat varias de las preguntas que quería hacer, pero las voy a repetir y trataré de resumirlas muy rápidamente. Entonces, sumamente interesante los datos socioeconómicos que nos han dado. Es un estudio profundísimo que han hecho. Definitivamente merece todo el mérito posible que podamos darles. Muchas gracias. Ahora, vamos a las bases, vamos a lo concreto. Yo, como ya dije en mi chat, o sea, yo tengo que andar mucho en la calle por mi actividad. Entonces, es impresionante cómo cualquier cantidad de gente, cada día más, está sin cubrebocas. ¿Me entienden? O sea, es como ya pensando, esto o no existe o ya pasó. Entonces, pues la gente no se da cuenta que un estornudo, una tos, encima de otro que viene pasando, pero no solo en la calle, sino en comercios, en pequeñas tiendas, etcétera. La gente está sin cubrebocas, la gente ya no se está cuidando. Y esto yo creo que es la principal situación, como ha sucedido, y ya se sabe que ya ha sucedido en Europa, en Estados Unidos y por supuesto aquí, pues es la principal consecuencia de que haya un repunte en nuestro caso del virus, así como en Europa, pues se está viendo un rebrote, porque ya casi se había minimizado. Ahora, quiero decirles una cosa. Su casa está aquí en el Estado de México, cerca de Santiago Teanguistenco, en la zona de Ocoyoacá, Capulac, Santiago Teanguistenco. Ok, no es una zona de muy alto nivel cultural. Y por supuesto, una vez me fui a quejar a la presidencia de Santiago Teanguistenco con respecto a esto, de decir, bueno, ¿cómo es posible que ustedes no hagan nada porque la gente en todos lados ya no tiene cubrebocas? Ok, me dijeron, no, es que la cuestión de recursos humanos, de derechos humanos, no nos deja.
etcétera. Pero mis hijos que viven en Polanco, en una zona alta, donde hay corporativos y todo, a veces salimos al parque a sacar los perritos y los extranjeros que viven ahí ya tampoco están usando cubrebocas. Entonces, esta ya tiene, termina siendo una cuestión cultural y no nomás una cuestión cultural de clase media baja o media media. Es una cuestión cultural que se está extendiendo a todos los niveles culturales. No tiene nada que ver, o yo quiero verlo como una cuestión económica. Aquí hay una cuestión de desconfianza, de decir, como a mí no me ha pasado nada, como a nadie cercano a mí le ha pasado nada, pues entonces no es cierto. O sea, como que es una situación de desconfianza, como que es una cuestión de mentira. Pero, pues, ¿qué sucede cuando, o sea, yo ya he tenido amigos que han estado hospitalizados y tengo amigos cuyos familiares han perdido familiares? Yo siento que esto tiene que ir un poco más allá a la sociedad y a los medios y a las situaciones y a las instancias gubernamentales, porque también hay una cosa. Muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias por la pregunta. Ustedes, pero adelante, por favor, Pablo. Pablo, adelante, por favor. Gracias por la pregunta, Enrique. Adelante, Pablo. Sí, perfecto. Justo con lo que comenta Enrique y con lo que plantea en el chat, que mientras Mitch se exponía, yo lo iba leyendo. Creo que hay varios factores que inciden en lo que mencionas, Enrique, y además de estar de acuerdo en esta cultura un poco más de la desconfianza entre las autoridades y en la confianza de tener cierto nivel de control en la vida cotidiana, creo que en ese equilibrio podemos encontrar la respuesta. Hay factores que inciden, como por ejemplo, uno, que somos una sociedad, no importando el nivel de la clase media en la que estamos, que somos una sociedad muy reactiva en lugar de ser una sociedad preventiva. En términos de salud nos gusta más reaccionar que prevenir. Y el caso específico en coronavirus es que al principio de la pandemia nos dijeron, oigan, cuidado los diabéticos, los hipertensos y los que tienen sobrepeso, porque son más vulnerables a sucumbir ante los estragos del coronavirus. ¿Y qué hicieron los que tienen sobrepeso, diabetes e hipertensión? Se cuidaron más. Es decir, nunca se cuestionaron por la hipertensión, por las diabetes y por el sobrepeso. Más bien, sabían que tenían que usar mejor el cubrebocas, lavarse más las manos, estar más atento a la cuestión de la higiene y todo ello. Pero el problema raíz, que podría ser, por ejemplo, el sobrepeso, y entonces mejorar la alimentación y todo ello, no pasó por el tamiz de reflexión de las personas. ¿Por qué? Porque, repito, somos una sociedad extremadamente reactiva. En esa misma reacción tenemos que también ver que los referentes de autoridades que han tenido el manejo de esta pandemia, y por autoridades me refiero desde el presidente y el doctor Gatell hasta las celebridades, hasta las personas de opinión pública, no han manejado un ejemplo en términos de obligaciones y derechos como ciudadanos al cuidado del coronavirus. Más bien, todo se ha ido más al nivel de las recomendaciones, al nivel de las sugerencias, al nivel de incluso poner el mal ejemplo de que si en Palacio Nacional no se usa cubrebocas, pues ¿por qué tendríamos que usar cubrebocas en otras instancias? Ese sería un segundo punto. El tercer punto también tiene que ver que vivimos en una sociedad donde el control, el cuidado, los remedios tienen una injerencia mucho más cotidiana para poder solucionar esta continuidad de vida de la que hablaba Mitzi al principio de la ponencia, que nos lleva a pensar que nos preocupa más como mexicanos, uno, la productividad, dos, el performance del esfuerzo, y tres, mi salud, pero por trabajo, no tanto por las incidencias de la salud per se en términos médicos o especializados. De hecho, la salud en nuestra vida cotidiana vive más dentro del concepto de la actitud, dentro del concepto de la imagen, de cómo nos presentamos, dentro del concepto de la higiene personal, pero no siempre vive cercana al mundo especializado y médico. Y con esto atiendo la pregunta que también nos hacía César de la parte de que si habíamos visto
casos de contagio o de fallecimientos en nuestro seguimiento. Y sí, tuvimos familias que tuvieron contagios en su círculo cercano, tuvimos familias que familiares murieron de coronavirus, y ante lo que nos pregunta César de cómo afectó esto las dinámicas, valores y prioridades, y en el entendido de que no hay gente hospitalizada, fue bien interesante. ¿Por qué? Porque una de las banderas de logros de esta administración durante el coronavirus fue: tenemos camas disponibles. Pero lo que hay detrás de esas camas disponibles es, que sí empezó a haber un miedo de llevar a tu enfermo al Seguro Social o a un hospital público. ¿Por qué? Porque empezó a salir en las noticias y en las comunidades que si tú llegabas con algunos síntomas y llevabas a tu enfermo al hospital, entraba y después de 24 o 48 horas salía alguien a decirte: ¿qué crees? Murió tu familiar, y bueno, entregan el cuerpo, y te tenías que esperar a ver si te podían entregar el cuerpo, y de repente no aparecía, y de repente no te daban el acta de defunción y no sabías bien de qué había muerto. Y entonces empezó a generar esta idea de no vale la pena llevarlo al hospital por este tipo de circunstancias. Y si a ese tipo de circunstancias le unimos que, por ejemplo, en clase media baja hay una preponderancia de que el colectivo se mantenga junto, de repente el gran miedo detrás del contagio por coronavirus en estos sectores sociales no era tanto la enfermedad per se, sino que nos vendieron que es una enfermedad muy solitaria, que si te da te tienes que cuarentenar, que no puedes estar en contacto con nadie, que te tienes que recluir. Y de pronto las familias decían: bueno, si mi tío se va a morir, mejor que se muera aquí en la casa rodeado de todos nosotros, aunque esté encerrado en su cuarto, pero no lo vamos a llevar al hospital. No queremos esa muerte solitaria para uno de nosotros. Entonces, un poco imperaba esa lógica, que cuando lo unimos a lo que dice en el chat César sobre cómo afectó a las dinámicas, las afectó sobre todo cuando, por ejemplo, si era el proveedor el que se enfermaba, el que traía dinero a la casa se enfermaba, los demás roles de la familia tenían que ver qué estrategia tenían que poner en marcha para cubrir ese ingreso económico que no estaba cayendo. 2, en términos de valores, se fortaleció mucho la idea de la comunidad, la idea de las creencias y la idea de cómo estamos preparados para salir adelante, y todo depende de mí. En el momento en el que algo deje de depender de mí, es decir, por ejemplo, bajo este refrán de no me des, ponme donde hay, cuando se habla de trabajo, mientras existe ese donde hay, todo depende de mí. Entonces, esta resiliencia, que para nosotros en antropología el concepto de resiliencia lo traducimos a chingarle, a darle para adelante, a echarle ganas. Bueno, este concepto se fortaleció mucho, igual que el del emprendedurismo en términos del contagio. Y finalmente, dentro de las prioridades de la familia, no significó que la salud fuera una prioridad que se jerarquizara ahora más arriba en el top de prioridades, es decir, no hubo mejores dinámicas de alimentación, no hubo preocupación por el coronavirus en términos de un mayor cuidado per se, sino que más bien en términos de prioridades lo que se buscó fue mantener al colectivo junto, mantener estrategias financieras que nos permitieran seguir ahí. Y redondeo diciendo lo que menciona Enrique, que de repente este contagio del coronavirus más bien fue el contagio de cómo otros niveles socioeconómicos y culturales también empezaron a bajar la guardia, también empezaron a ver más por la continuidad de vida. Lo vemos en el aeropuerto, lo vemos en los viajes, lo vemos en los antros, lo vemos en los bares, lo vemos en los restaurantes, donde la continuidad de vida en una sociedad que controla pocas cosas resulta más importante que el virus per se, ¿no? Y a esto yo solo daría una parte muy rápida específica con el uso del cubrebocas, que el uso del cubrebocas se apropió más en un sentido de un nuevo requisito para entrar al metro, un nuevo requisito para entrar al restaurante, aunque entrando me lo quite. O sea, creo que también de ahí viene el desgaste de su uso y de que ya las personas no lo están usando tanto porque se vio como un requisito para poder seguir con la vida que yo quiero, ¿no? Y entonces, en este momento donde la vida que yo quiero ya la veo un poco más real, ya la veo un poco más normalizada, pues entonces este requisito ya es probable que no sea tan importante, ¿no? Entonces, solo es eso como de, sí, más allá que que se naturalizara como un protector a mi salud, el cubrebocas se vio como una nueva cosa que tengo que usar para entrar al metro, ¿no? En un ejemplo muy, muy básico. Y justo, Mitzi, ahorita que tú tomaste la palabra, creo que podemos atender la pregunta de Dalia, que habla sobre el papel de la mujer ahorita en el coronavirus, atendiendo la idea de que si de por sí ya tenía un valor preponderante en nuestra sociedad el papel de la mujer y su rol tanto en la familia como en la sociedad,
¿qué tanto se ha exponenciado este valor en términos de lo que hemos visto, ¿no? De que también se ha convertido en proveedor, en multiroles? No sé si quieras aprovecharle una vez, Mitzi. Sí, gracias por tu pregunta, Dalia. Pues un poco desde la perspectiva antropológica y viéndolo más en clases medias bajas, el multirol de la mujer ha sido constante, ¿no? Porque un poco hablando del dinamismo y de toda la flexibilidad que existe con relación a los roles. Específicamente en COVID, una de las mayores frustraciones que se está viviendo, y esto creo que sí es a nivel transversal en los 3 niveles, es la parte de la educación, porque se está viendo como además de toda esta carga o de todas estas responsabilidades que yo ya traía encima, ahora la educación también es mi responsabilidad, ¿no? O sea, lo vemos en quejas en redes sociales, lo vemos como una situación alarmante desde la perspectiva institucional y de educación, pero en la cuarentena específicamente el rol de cuidadora, de la que mantiene la salud de la familia, ya sea a partir de alimentación y de que ahora todas las mañanas les da jugo o té de jengibre a los hijos para que estén bien altos con de sus defensas. O sea, toda esta parte de cuidado sí recayó muchísimo más en la mujer. O sea, sí podemos decir que, y se veía hasta de manera literal en el campo, ¿no? O sea, la mujer, la mamá, era la que lavaba con cloro la entrada de la casa, ¿no? O sea, se seguía viendo como esta guardiana que no va a permitir que el coronavirus entre a esta casa. Entonces, en valores muy simbólicos, específicamente en COVID, limpieza y educación son responsabilidades que se aumentaron, o sea, responsabilidades que se potencializaron en las mujeres. Y desde la perspectiva más general, uno de los temas que nos ha gustado no estudiar a profundidad como quisiéramos, pero sí analizarlo desde la perspectiva sociocultural, pues es toda esta parte del discurso feminista, y un poco antes de la cuarentena tuvimos el 8 de marzo, el 9 de marzo, en donde se hacía el llamado como desde esta perspectiva ideológica y de postura política y social. Y sí entendemos, y esto es mucho desde la perspectiva de las diferencias de niveles socioeconómicos, que en medio típico este tema empezó a ser relevante porque empezó a ser un tema del que mi círculo cercano estaba hablando, ¿no? Del que mis amigos estaban hablando, del que veo en las redes sociales. Entonces, es un tema sobre el que igual creo que necesitaríamos mucho más tiempo para profundizar en ello, pero específicamente en los roles, pues serían eso lo que te comento. Muy bien. Mitzi y José Pablo, estamos a 5 minutos, 4 en realidad, de terminar nuestra sesión. Te quiero felicitar, José Pablo, porque hiciste una labor excelente de Master of Ceremony. Te voy a dar mi papel pronto, te lo agradezco mucho. Pero bueno, quiero agradecer a todos los que canalizaron preguntas o comentarios a través del chat. César Barrios, sabía que lo ibas a hacer. Enrique Ugarte, gracias. A Patricio Álvarez, ahí tenemos tu comentario. Dalia, extraordinaria pregunta. Me alegra que José Pablo la haya podido tomar. Javier Valencia, tus comentarios son bien importantes y pues absolutamente correctos y edificantes. Dalia Lourdes Piña, gracias también. Sí, vamos a tener la presentación. Se las vamos a hacer llegar a través de nuestro chat y a aquellos links que nos compartan Mitzi y José Pablo, que sean de utilidad para todos ustedes. Oscar Becerril, gracias también. Silvia, gracias. Y a 2 minutos de concluir, quisiera yo hacerles una pregunta de todo lo que he aprendido el día de hoy. ¿Qué debemos aprender de esto que hemos llamado clase media dinámica? ¿Qué sí debemos tomar de ellos y de lo que ustedes han descubierto a través de su investigación? ¿Quién empieza, Mitzi, tú o yo? Va. Yo lo que tendría que decir es, que la mayor parte de los valores presumibles y de estos conceptos de estar enfrentando crisis todo el tiempo con una perspectiva no solo positiva, sino también muy bien anclada en valores, en productividad, en trabajo, en una visión de vida muy, muy, muy productiva,
se encierra preponderantemente en clase media dinámica. Entonces, creo que más que aprender algo de la presentación es cómo ese sector social nunca se ha detenido, no ha vivido esta crisis como la única y que tiene una forma de diversificar herramientas, de ver el pasado, de ver el futuro, que podemos aprender a partir de eso, de cómo empezar a aplicar ciertos sesgos. Sesgos del tipo inclusión financiera. Inclusión financiera ya están incluidos, solo no bajo una perspectiva institucional. ¿Les va a pegar más a ellos la crisis? Tal vez no, tal vez están mejores preparados. ¿Por qué? Porque han aprendido a través de otro tipo de valores, como puede ser enseñarles a sus hijos a trabajar desde pequeños. 3, que sí las autoridades políticas y las empresas y las instituciones más grandes en términos de poder cooperar con esta sociedad mexicana, sí se han olvidado un poco de este sector social y lo han puesto más como un ejemplo de lo que es la mexicanidad romántica, pero no han profundizado en ellos como personas, como consumidores, como gente que está construyendo realidades todo el tiempo. Y entonces voltearlos a ver, y sobre todo, y aquí me quedo con 2 conceptos fundamentales para darle la palabra a Mitzi, es una, reconocimiento, es decir, reconocimiento que a pesar de todo lo están haciendo bien y siguen hacia adelante, y 2, empatía funcional. Empatía, ser sensibles a sus contextos y a sus realidades, funcional, dotarlos de herramientas, estrategias y tácticas que los ayuden bajo sus propios códigos a seguir con estas virtudes, estos valores y estas motivaciones. Mitzi. Yo, sumado a esto, creo que uno de los valores más importantes con los que nos debemos acercar a estos niveles socioeconómicos desde la parte de consumo, políticas públicas, apoyos sociales, es quitarnos de la cabeza la palabra vulnerable. O sea, creo que eso es algo que ha hecho daño, y lo voy a decir así, en ciertas políticas públicas, desde que se habla de apoyos para una vivienda digna, ¿no? O educación digna para tus hijos, porque creo que muchas veces en este concepto de vulnerabilidad que se tiene sobre este nivel socioeconómico, se están descartando muchísimas características, muchísimas capacidades que este nivel tiene, y justo una de las respuestas que más me gustó del chat fue la media baja como siempre creativa, ¿no? O sea, y esta creatividad que se va en un sentido de estar resolviendo todo el tiempo, y esta resolución no existe específicamente en un nivel medio típico, ¿no? O sea, una resolución, una capacidad de afrontarse a problemas, y que hay que solucionarlo hoy, en este momento, y ser conscientes de toda la seguridad y de todas las certezas que el colectivo le da a esta media dinámica, ¿no? O sea, es importante identificar que cuando hablas de economía familiar, justo lo que decíamos al principio, están entrando más de 5 ingresos a casa. Entonces, ser como conscientes de todos estos valores para tratar de evitar de verlos como un sector de la población que no sabe, que no conoce, que no está dentro del sistema bancarizado, que no utiliza plataformas digitales. Si lo hace, solo lo hace de una manera diferente. Wow. Mitzi, José Pablo, son ustedes unos cracks. La verdad es un privilegio escucharles, poder compartir el resultado de su investigación. Y quiero decirles que tenemos una tradición aquí en nuestra asociación, que es la que todo mundo prende sus camaritas y abre sus micrófonos. Y creo que hoy vamos a aplaudir con especial admiración su presentación, porque vamos a transmitir un cariño y una invitación para que sigan participando y compartiendo con nosotros toda esta sapiencia que ustedes abordan a través de esta maravillosa ciencia que es la antropología. Un aplauso para Mitzi y para José Pablo, por favor. Muchas gracias. Excelente, gracias. Extraordinario, extraordinario. Y bueno, pues ya veo que tenemos ahí sus datos, vamos a compartir la presentación, sus correos, y no dudo en lo absoluto que a partir de hoy empiece una interacción de cualquiera de nuestros miembros, de nuestras asociaciones amigas con ustedes, y que esto se convierta pues en un trabajo colaborativo a favor de nuestras organizaciones y de este país que tanto necesita y que todos amamos. La verdad es que sí se quiere a México. Rodrigo, qué gusto verte aquí, aguantaste como todo un héroe. ¿Quieres dirigir algunas palabras ya de cierre?
Ya muy brevemente, les quiero agradecer muchísimo. No puedo hablar mucho, pero solamente conociéndonos mejor nos vamos a poder unir en este país. La información que nos compartieron es valiosísima y tenemos que encontrar la manera de usarla para acercarnos a todos nuestros compatriotas. No puedo más. Gracias. Gracias, Rodrigo. Gracias, que así sea. Gracias a todos por su participación. Tengan ustedes muy buenas noches. Nos vemos en la próxima Horanea. Adiós. Estén muy bien. Hasta luego. Gracias, Pablo. Gracias, Mitzi. Gracias. Abrazos a todos. Que estén muy bien. Hasta luego. Igualmente. Bye bye.